Maite, un relato de Luis de Castresana. Habíamos llegado al pueblo a última hora, después de un corto viaje en tren, y yo paladeaba intensamente la delicia salvaje de sentir el aire mordiéndome la cara. A lo lejos, las casuchas se iban consumiendo tragadas por la oscuridad. Con los ojos entornados, yo pensaba en la casa de mi amigo. Me imaginaba a su madre y a su hermana esperándonos. Estarían acaso cabeceando dormidamente en un salón que yo intuía amable y austero. Seguramente había un escudo esculpido en el muro sobre la chimenea. Miguel, satisfecho como un chiquillo, se volvió desde el pescante para gritarme algo que no entendí. A un gesto suyo el carro se detuvo y como una ola de sensaciones nuevas, la noche se hizo más grande y susurrante a nuestro alrededor. En lo alto brillaban unas estrellas con luz limpia y delgada. Sonó a lo lejos en tiempo de sorchico el canto de un cuco. ¿Sabes la leyenda?, me preguntó Miguel. Si tienes dinero en el bolsillo cuando en la primavera se oye por primera vez el canto del cuco, eso significa que tendrás dinero durante todo el año. El anciano que conducía el carro auscultó el cielo con mirada indolente y masculló entre dientes un viejo proverbio. La mañana roja trae lluvia, la noche roja buen tiempo. El raspar de una cerilla sobre la lija para encender un cigarrillo, un chasquido de lengua, un arre prolongado que se perdió en la oscuridad. Y de nuevo el rodar del carro moliendo los guijarros del camino. Aquello de estar en un carro me llenaba de una emoción casi desconcertante. Mi vida en Bilbao me parecía ahora remota y llena de vaguedades. El colorido típico de las 7 calles como sonajero de un Bilbao temblorosamente familiar, la luz asfaltada de la Gran Vía con sus paseos de bulevar provinciano. Yo me ahogaba en la oscuridad cuando mi amigo me invitó a pasar unos días en su casa, enclavada en pleno paisaje aldeano. Miguel me había hablado de la antigua casa señorial vasca de su madre y de su hermana Miren y de Maite, la otra hermana ya difunta. En sus tierras, según se decía en voz baja, había existido un aquelarre. Todo aquello estaba lleno de viejas leyendas un tanto alucinantes, de historias que tenían no sé qué de sorpresa y estremecimiento. Sobre todo, lo recuerdo muy bien. Me hablaba Miguel de Maite. A veces, insensiblemente se le retorcía la voz al pronunciar su nombre. Había amargura, dolor hondo, vivo, y una rabiosa intensidad en sus evocaciones, de tal modo que Maite me parecía una persona con la que hubiese compartido yo penas y alegrías, sueños y realidades, alguien a quien hubiese conocido y tratado íntimamente. Al fin, después de un trayecto que se me antojó eterno, el carro se detuvo y Miguel saltó a tierra. Habíamos llegado. Recuerdo que alcé lentamente la mirada hacia la casa porque temía que la visión que de ella me había forjado no correspondiese con la realidad. Pero la antigua casa solar era como me la había imaginado. Amortajada por la luz de la luna, proyectaba sombras densas y extrañas que despertaban temblores remotos. Las ventanas eran amplias y la arquitectura maciza era también al propio tiempo sobria y ágil. En medio, sobre el semicírculo del portalón, el hospitalario Ongi Etorri se destacaba, rodeando el escudo familiar esculpido en la piedra. El anciano, luego supe que se llamaba Chomin, empujó las maletas y se perdió sin prisa en el silencio negro del portal. Miguel, en el umbral, abrazaba a su madre. Esta era alta y fuerte, de rasgos afilados y severos. Apenas hablé con ella aquella noche. Estábamos cansados y era muy tarde. Un rato después, cuando me acompañaba a mi habitación, Miguel me explicó que Miren, su hermana, acostumbraba a retirarse temprano. «Son más de las 12, casi la 1», dijo, «y a estas horas todas las nesquillas están dormidas». Comenzamos a subir las escaleras que conducían al piso. Era una casa inmensa, enorme, llena de habitaciones y de amplios salones oscuros. Olí algo que ha ido envejeciendo y adorna sobriamente el ambiente con su sabor viejo y honesto.
Cuando cruzamos un amplio salón me estremecí. Las sábanas que cubrían los muebles ponían una nota inhóspita y amarga, una especie de tristeza incurable. Miguel desde la puerta dio la luz. El clic del interruptor me pareció completamente fuera de lugar. Se me antojó un crimen, una ofensa escandalosa iluminar aquel salón con la araña cuajada de lámparas que pendían del techo. Me hubiera gustado recorrer toda la casa guiado por la luz de un quinqué, caminando con miedo de hacer ruido y soñando acaso viejas historias enterradas. Flotaba en la sala un confuso rumor de leyenda. Antes nos reuníamos aquí con frecuencia, musitó Miguel, pero hace tiempo que permanece así frío y desierto. Desde que ella se fue, nada es lo mismo, ni siquiera nosotros. Quedó contemplando, casi con angustia, con una intensa emoción agolpada en su cara, un retrato de mujer al óleo que colgaba de la pared. Era una mujer joven que sonreía de manera indefinible. Ni siquiera recuerdo ahora cómo eran sus facciones. Lo que sí sé es que no parecía contar con más de 20 años y que allá en el fondo de sus ojos latía un mundo lleno de cordialidades y de ausencias que apretujaban calladamente el corazón. El último retrato de mi vida, dijo Miguel. Después de este, no he querido pintar ninguno más. Miraba el lienzo como si quisiera absorber por entero todo su tremendo significado. Había algo que sugestionaba enormemente a la expresión de aquel rostro. Ya he dicho que no recordaba las facciones de aquella cara. Solo consigo, esforzándome mucho, hacer surgir una mancha borrosa y muy vaga. Pero la expresión, aquella expresión de Maite, se hacía inolvidable. Emanaba de ella una inquietud íntima y torturadora de Hinterland que llegaba a obsesionar. Ante aquella cabeza de mujer, yo me encontraba ante un enigma y pensé nada más contemplarla en esos rostros diluidos, en esos rostros pisoteados por los recuerdos inconcretos. ¿Ves? Es como si el alma se le saliera por los ojos, dijo Miguel. Ella sintió como nadie el júbilo de la vida. Y está muerta, muerta. Con su muerte, todos en esta casa hemos muerto un poco. ¿Quién es?, pregunté. Pero yo ya conocía la respuesta. Yo ya sabía quién era aquella mujer. No obstante, sentí de modo imprescindible una necesidad absurda, imperiosa, de oír aquel nombre pronunciado por una voz que no fuese la mía. Maite, es Maite, respondió Miguel. Me cogió del brazo con aspereza y me arrastró hasta un pasillo que se abría a uno de los lados del salón. Ven, voy a enseñarte tu habitación, me dijo, procurando tranquilizarme. Querrás dormir un poco, ¿no? Estarás cansado. Antes de internarnos en el pasillo, nos volvimos a mirar el retrato. Bajo el duro reflejo de las luces, semejaba una mancha grotesca, indefinible, pegada a la pared. Fuera, el viento ladraba en voz baja, mordiendo los cristales. Buenas noches, hermanita, deseó Miguel, y le hizo un gesto de saludo al retrato. Yo tenía la convicción de que aquel saludo, que parecía un tierno recuerdo a la muerta, era en realidad un mensaje dirigido a un ser vivo, como si Miguel pensase que el retrato, de modo milagroso, había adquirido vida auténtica y podía oírle. Así fue como conocí a Maite. Por las mañanas solíamos salir, Miren, Miguel y yo, a dar un paseo por los alrededores. Cuando un rincón le agradaba, mi amigo emplazaba su caballete y empezaba a pintar. Miren y yo seguíamos caminando. Siempre antes de volver a casa íbamos en busca de Miguel y visitábamos, como si se tratase de un rito enfermizo, el lugar en el que se encontró el cadáver de Maite. Había aparecido ahogada en un recodo del río, allí donde, según la voz popular, las orguiñas celebraban sus aquelarres. El lugar era sombrío y estaba como hundido a golpe de cielo en el fondo de un barranco. Se me hacía extraño y doloroso pensar que allí se había ahogado Maite. Me imaginaba sus ojos abiertos mirando a través del agua sin pestañear y sentir
en mi alma una alucinante densidad de dolor. Me imaginaba al propio tiempo a las orguiñas prediciendo el porvenir por el vuelo de los pájaros y cruzando el cielo a galope sobre una escoba o bailando una danza salvaje o fantástica en torno a un macho cabrío. Me parecía ver las brujas transformándose en aves de rapiña, en perros, en lobos, y a veces súbitamente humanizadas curando los males del cuerpo con los remedios de ciertas plantas que sólo ellas conocían y que buscaban en parajes por los que nadie se atrevía a pasar. Al llegar al recodo del río, nos quedábamos en silencio mirando el agua. A veces Miren rompía a llorar. El agua, aquella agua fresca y transparente en la cual Maite había hallado la muerte, atraía de modo fascinante a Miren. Sus sollozos lentos y ahogados por la tapia de sus brazos sonaban como una oración impotente entre el murmullo diverso del bosque. «Calla, Miren», pedía Miguel excitado, «no llores». Siempre regresábamos a casa silenciosos. Todo el resto del día envolvía nuestros actos, nuestras palabras y hasta nuestro pensamiento el recuerdo de la muerta. En nuestras pupilas, cuando nos mirábamos casi a hurtadillas, con un mundo caótico derrumbándose dentro del alma, parecía reflejarse el agua del río. Y así hasta el día siguiente, en que con renovada intensidad la escena se repetía. Por las tardes solíamos pasear Miren y yo. Miguel pasaba horas y horas ante el retrato de Maite, del que quería sacar una copia, y su madre, la Eche Andrea, se encerraba en su habitación. Ningún ruido sonaba entonces en la casa, que parecía más desierta y muerta que nunca, como inhabitada desde hacía 1.000.000 de años. Siempre, de una manera u otra, el río era el término de nuestros paseos. Nos sentábamos sobre la hierba, Miren y yo, y dejábamos colgar nuestros pies sobre el agua. Y allí quedábamos inmóviles hasta que atardecía. Cuando el paisaje adquiría una curiosa crueldad, sonaban las campanas de una iglesia lejana anunciando el rosario, y el frío comenzaba a pellizcarlo todo. Entonces nos levantábamos e iniciábamos el camino de regreso. «Aquí murió Maite», repetía inexorablemente cada tarde Miren. Había nacido 2 años después que Maite, y se comprendía enseguida que el recuerdo de la difunta perduraba en ella con más intensidad que en cuantos le rodeaban. Aquella tarde, al 4º o 5º día de mi llegada, salimos de paseo como de costumbre y fuimos exactamente como cada día al recodo del río. «¿Has pensado alguna vez en el significado de la vida, Miren?», le pregunté, sin saber a ciencia cierta por qué. «He pensado en la vida, sí», dijo al cabo de un rato, y añadió de manera inesperada, «y en el significado de la muerte». Miró atentamente a su alrededor. Parecía verlo todo por primera vez. Una débil sonrisa se cuajaba en sus labios humedecidos. Al mirarme, sus ojos tuvieron un brillo confuso y amistoso. Parecía un poco aturdida, exactamente como si de pronto se diera cuenta una vez más de que Maite estaba muerta, completamente muerta. «Yo vengo aquí siempre que puedo», musitó. «Me parece como si algún día al sentarme sobre esta hierba, en este sitio, encontrase a Maite esperándome. Este era su lugar preferido, ¿no lo sabías? Maite se sentaba precisamente ahí donde tú estás». Me estremecí violentamente de modo dulcísimo. «Yo me sentaba a su lado», siguió diciendo Miren, «y así solíamos estar mucho tiempo sin decirnos nada. Nos sonreíamos, nos mirábamos y sobraban las palabras. También venía muchas veces Isbe, el perro de Maite. Leíamos un rato o hacíamos costura. A veces ella parecía ensimismada. Al principio, nada más salir del colegio, quiso meterse monja o irse a las misiones. Después estuvo haciendo prácticas de enfermería durante 1 año. Quería consolar a los demás, hacer que los solitarios no se sintieran solos y ayudar a los necesitados de riquezas o de comprensión. Yo la quería mucho, mucho». Hizo una larga pausa y añadió lentamente, con una voz que se le rompía de amargura: «Pero ahora Maite está muerta». Aquel retrato colgado en la pared, el intenso recuerdo de Miguel y de Miren,
Los constantes paseos hasta el río consiguieron hacerme pensar en Maite casi a pesar mío con una fuerza irresistible. Era algo que al cabo de unos días acabó arrastrándome. Su recuerdo vivía en la casa con el sabor familiar de un inolvidable rito amoroso, y todo esto me abrumaba, me embrujaba, me irritaba hasta la seducción, hasta el éxtasis. «Háblame de Maite», le pedí, «dime cómo era». Ella no se asombró de mi petición. Maite era... no sé cómo era. Todos la queríamos mucho, y hasta los animales parecían ponerse contentos al verla. Maite amaba intensamente la vida, y cuando andaba, su caminar era igual que una oración, y al hablar también rezaba, y al mirar, y al hacer cualquier cosa, ¿comprendes? Muchas noches las pasaba de rodillas en su cuarto, pidiendo a Dios por el alma de un muerto a quien no conocía. Y al día siguiente, aunque no había dormido, estaba alegre y era feliz como siempre. Y a su lado los demás éramos también felices, porque ella traía la alegría y la paz a su alrededor. Recuerdo que un día, para no delatar en el colegio a una compañera que había cometido una falta, Maite se clavó una pluma en la mano. Sor Águeda era muy severa y sabía que Maite aborrecía el pecado y no mentía jamás. Sor Águeda le hizo preguntas y más preguntas, y Maite, para no mentir o verse obligada a delatar a su compañera, se clavó la pluma en la mano. A poco se desmaya, pero no dijo nada. Miren hablaba con entonación soñadora, paladeando la imagen de sus palabras. Parecía revivir aquella estampa de colegiala, los pupitres, los mapas colgados en la pared, las charlas ingenuamente maliciosas de las muchachas, el encerado negro en la cual había una esponja y unos trozos de tiza, y Maite de pie ante el pupitre clavándose la pluma en la mano. Todo un mundo pasado se desplomaba trágicamente sobre la paz del momento. Un mundo pequeño y cordial, que de pronto se desparramaba y deshacía entre los primeros mordiscos de la vida. ¿Qué será?, me dije mirando a Miren, de sus compañeras de colegio. ¿Cuántas habrán muerto, cuántas habrán olvidado que un día fueron al colegio de monjas con su uniforme negro de cuello y puños blancos? Maite era inquieta, continuó Miren. Buscaba algo que no encontraba. Sé, sin embargo, que lo halló al morir. No podría explicarlo con palabras, ¿comprendes? Pero lo sé. Maite tenía una gran fe en Dios. Y sé que ahora desde los cielos me está escuchando. «¡Maite! ¡Maite!», gritó de pronto con voz muy alta, casi con un chillido. «¡Maite!». Quedó mirando al cielo durante largo rato. Maite me dijo muchas veces que no sabía lo que buscaba, prosiguió con calma, pero que tenía la convicción de que lo encontraría. Cuando lo encuentre, me decía, sabré qué era lo que estaba buscando. ¿Comprendes lo que significa para mí, que la quiero con toda mi alma, más que a mi propia vida, saber que ella también me quería?, preguntó con vehemencia. Yo asentí. Al otro lado del río sonó la voz de un hombre que entonaba una vieja canción popular. Era como un soplo gigantesco en el que latía, hecha palabra la esencia de la vida vasca. Es Sabino quien canta, el hijo menor de Ausoa, explicó Miren. A Maite le gustaba mucho oírle cantar. Es una canción muy bonita. Habla de dos novios que se encuentran cuando ella se dirige a la fuente. ¿No oyes? Escucha. Maritxu zuregana biltzen naizenian, poza sentitutzen dut nere barrenian. La voz de Sabino lanzaba al aire el diálogo tan sencillo y entrañable de los dos enamorados. Marisu, nora zuaz eder galantori, iturrira Bartolo, naime dezu etorri. Iturriaran zer dago, ardo xo iturria. Biok erango, degu nahi dezun guztia. Marichu, ¿a dónde vas tan hermosa?
A la fuente, Bartolo, si quieres venir. ¿Qué hay en la fuente? Vinito blanco, si quieres los dos beberemos. Desde la otra orilla se recortó la silueta de Sabino, que nos saludó con un batir de brazos. Cuando se perdió entre la maleza, el silencio se concretó. Estos caminos, este silencio, este río, todo cuanto nos rodea, habló Miren quedamente, ¿no es maravilloso? ¿Quién cantó por primera vez la canción que acabamos de oír? ¿Cómo vivió ese hombre y el que la escribió? ¿Fueron felices o desgraciados? Así hablaba siempre Maite. Ella pensaba más en los demás que en sí misma, y nadie como ella llegó a amar la vida. Decía que con solo asomarse al balcón y ver a una criatura o contemplar los árboles y el cielo, se sentía enormemente dichosa. Se levantó rápidamente, parecía deseosa de huir del recuerdo, y yo hice lo mismo. Al subir la colina se detuvo una vez más para mirar el río. Maite me oye, lo sé, lo siento, repitió. Se llevó su cuerpo a casa cuando se la encontró ahogada. Pero yo sé que ya lo que auténticamente era ella permaneció en el río. Cuando llueve o hace frío, añadió bajando la voz hasta hacerla casi imperceptible, siento enormes deseos de venir al río con un montón de mantas y echarlas donde se encontró su cadáver. Me parece como si ella estuviese ahí y experimentase el frío y la lluvia sobre su cuerpo. Bajo esas aguas quedó uno de sus zapatos que nadie encontró. A veces me da por pensar que algún día Maite volverá en su busca. Mientras caminábamos, yo estaba como embrutecido. En cada mirada y en cada palabra, señalándolo todo, surgía la borrosa silueta de la ahogada. «Tenemos en casa una cajita de música», dijo inesperadamente Miren. «Cuando se abre, suena siempre la misma música, una canción de aquí, ingenua, muy bonita». Maite se pasaba horas enteras oyéndola. Ahora, cuando la oímos, a todos nos entran ganas de llorar. En cierta ocasión, cuando ella ya no estaba entre nosotros, abrimos la cajita de música como si fuera una reliquia, y los tres juntos, Amachu, Miren y yo, quedamos escuchando la canción. Era horrible, como si Maite estuviera con nosotros, ¿comprendes? Pero ya no estaba, ¿no? La habían enterrado. Nos hallábamos ante la casa. Ella lo era todo para mí, prosiguió tratando de sonreír. No puedo resignarme a pensar que ha muerto. Yo soy católica, tengo fe, y sé que algún día la veré. Yo sé que Maite está en el cielo y que la volveré a ver. Tengo fe, ¿comprendes? Yo asentí en silencio. Después de cenar, todos se encerraron en sus habitaciones y yo salí a dar un paseo. Cuando regresé, era noche cerrada. Me fui a mi habitación caminando silenciosamente como un ladrón y me desvestí a oscuras, deprisa, temeroso de verme a mí mismo, temeroso de ver nada que no fuera la imagen de Maite clavada con furia en mis entrañas. Aquella noche, no sé por qué, cerré la puerta de mi habitación por dentro. Los días se sucedían lentos como procesión de dolores callados. Yo sufría la indecible, la fantástica nostalgia de algo que no me había sucedido. Sufría intensamente por el recuerdo de Maite, a quien no había llegado a conocer. Sobre nuestras almas pesaba, yo lo sentía con una fuerza hondísima y extraña, la imagen de Maite, el fantasma de algo que fue el eco de una voz que seguía sonando en todos los oídos, incluso en los míos, que nunca había escuchado la voz de Maite. Una noche después de cenar, estuve paseando con el viejo Chomin. Desde el jardín que recorríamos incansablemente, oíamos por unos momentos el sonar de un piano, y después nos llegó el sonido de una voz femenina que parecía milagrosamente hablar sin palabras. «Eche, Andrea», musitó el anciano. «Se está consumiendo de dolor desde que Maite murió». Sonaron en la casa ruidos de pasos precipitados, el repercutir de la tapa del piano como un portazo, sollozos. Después, al cabo de unos segundos, nada.
todo era nuevamente silencio. Era muy buena la pobrecita, la amable señorita Maite, habló Txomin impulsado por los recuerdos. Va para 1 año que se la enterró. Parece que fue ayer. Cuando Mikel está fuera de casa en Bilbao, aquí se procura volver a la vida normal y desenterrar lo menos posible el pasado. Pero cuando viene y están juntos, es que, ¿sabe usted? Tienen miedo de encontrarse los 3 a solas. Eso les recuerda demasiadas cosas. Suspiró. Si usted supiera, si usted hubiera conocido esta casa hace 1 año y pico, todo en ella era diferente. Cuando había romería en algún lugar cercano, la casa estallaba con el ruido de las risas, de los preparativos. Desde 2 días antes empezaba a adornar el carro y a tenerlo todo dispuesto. A Maite le gustaba sentarse conmigo en el pescante y con frecuencia me pedía que la dejase las riendas. Cuando ella conducía, hasta el caballito se ponía contento. Los vecinos y los amigos acudían, se iban muy temprano a misa a la ermita y todo el santo día tocaban los chistularis. Le brillaban a Txomin los ojos. Maite se ahogó. Va a hacer 1 año, prosiguió. Mañana, sí. Mañana se cumple el año, ¿lo sabía? Negué en silencio. Se celebra una romería cerca de aquí, pero ninguno de la casa irá. Debería estar ya el carro preparado, como el año pasado. Sí, fue el día de la fiesta, lo recuerdo muy bien. No fueron a la romería por el mal tiempo que hizo aquel día. Las flores se deshojaron sobre el carro, todo descoloridas y empapadas de lluvia. Pensaban ir a la repetición, pero no fueron, no. No sabían que aquella misma noche... Sí, Dios mío, cómo llovía. Cómo llovía. ¿Cómo fue, Txomin?, le pregunté. ¿Cómo se ahogó Maite? Nadie lo sabe, respondió con lentitud. Yo estaba en mi casa, ¿sabe? Esa que ve usted ahí, al fondo del jardín. Allí estoy siempre que no puedo darme una vuelta por estas tierras de Dios. Yo estaba en mi casita. Sí, y llovía mucho. Había llovido todo el día y aún no había parado de caer agua. En la casa todos habían cenado y se encontraban en el salón de arriba. Maite tocaba el piano. Siempre le estaban pidiendo que tocase esta o aquella música. A eso de las 9, Maite preguntó por Isbe, el perro. Nadie sabía dónde estaba Isbe. Así que Maite abandonó la sala para buscarlo. A eso de las 10, Mikel vino a preguntarme si yo había visto a Maite. Le dije que no la había visto. Y entonces, por si acaso, fuimos los 2 hasta el río detrás de la colina. Era su lugar preferido, ¿sabe? Le gustaba estar allí sola, a orillas del río. Pero Isbe iba casi siempre con ella y a veces la acompañaba también Miren. Parece que estoy viendo a Maite, parece que la estoy viendo, exclamó de pronto con singular vehemencia. Se frotó los ojos, aquellos ojos que habían visto a Maite, y siguió hablando. Mikel decía que acaso Maite, al no encontrar el perro en casa, habría ido al río por si estaba allí. Mal sitio es aquel para estar solo en la noche. Y lo que dicen, yo soy cristiano, viejo, y no creo en supersticiones. Pero he oído contar a mis abuelos, y mis abuelos lo oyeron de los suyos, cosas terribles que sucedieron en ese lugar. Pero lo que le decía, Mikel y yo corrimos en su busca al río. Yo llevaba una linterna para iluminar el camino. Resbalamos muchas veces, por cierto, y Mikel a poco de caer al agua al bajar la colina. Ella estaba ahogada, pronunció sin transición. Su tosecilla cascada subrayó la brutalidad del hecho. El cuerpo de Maite se veía en el fondo del agua, ¿sabe? Aquella noche no había hierguía. Todo estaba a oscuras y apenas se veía a 2 metros de distancia. Pero a la luz de la linterna pudimos darnos cuenta de que Maite había resbalado y caído al agua. Isbe, el perro, estaba allí ladrando lastimeramente. Por allí el río lleva bastante agua en la crecida, casi 4 metros. En la casa todos se volvieron locos. Al día siguiente de enterrar a Maite, Mikel medio mató al perro a patadas. Pero una mañana Isbe apareció muerto en el cementerio sobre la tumba de Maite. Y Mikel, al verlo, vino hacia mí y lloró aquí, sobre mi pecho, aquí. Y el viejo Txomin, vibrante y emocionadamente salvaje, se golpeaba el pecho con violencia. Todos cambiaron, añadió.
En la casa se pasaron semanas enteras sin dirigirse una sola palabra y sin bajar al comedor. Cerraron el salón y nunca más volvió a sonar el piano. No sé cómo lo han tocado hoy. Tal vez piensen en mañana, el primer aniversario de la muerte. Sí, eso es, irán al cementerio. Me cogió del brazo con fuerza hasta hacerme casi daño. Maite era tan buena, tan buena. Yo la tuve en mis brazos cuando era una niña, cuando no levantaba 2 palmos del suelo. Ella lo era todo para mí. Y la miraba como si fuese mi hija, y así la quería yo, como a una hija. La tenía mucho respeto, ¿sabe? Tan dulce, tan delicada, como de otro mundo. Yo no tengo familia, y todo mi fracaso, mi ilusión, mi alegría, todo lo puse en ella. La enseñé lo poco que podía enseñarle. Hasta que fue al colegio, yo la llevaba en mis brazos o subida en la gigantona, y la contaba historias y leyendas de estas tierras. Todos en casa la llamaban Maite o Maitechu, y cuando yo la llamaba señorita, se ponía muy seria para hacerme un reproche con el dedo. Y un día no lo olvidaré nunca, nunca, hasta se echó a llorar. Se quitó la boina y al acabar de hablar, se pasó una mano por la cabeza. En la espesa maraña de su pelo, el peine de sus dedos abiertos parecía a punto de romperse. «Era un ángel de Dios», exclamó con voz conmovida. «Que el Señor la tenga en su santa gloria». Luego murmuró entre dientes algo que no entendí y se alejó lentamente. Yo seguí paseando durante un rato y daban ya las 12 de la noche en algún reloj cuando llegué al salón. Cuando la última campanada se revolcó en el aire, comenzó a oírse una musiquilla vieja, ingenua de caja de música. Me hallaba casi ante la habitación de Miren y me pareció oír las voces de su madre y los sollozos de la muchacha. Me detuve ante el retrato de Maite sin pensar en nada, mirando sin ver aquel rostro, aquella mirada que ya no existía. Fui a mi habitación, me tumbé vestido sobre la cama y estuve dándole vueltas a la cabeza. Algo extraño y nuevo había en mí, algo que casi me enloquecía y que no obstante, sentirlo intensamente, de manera casi física, yo no podía definir. No sé cuánto tiempo había pasado cuando percibí los pasos de Miguel recorriendo el pasillo. Después oí las voces de su madre y de Miren unidas a las de mi amigo. Y al cabo de un rato, mientras los tres parecían rezar, volvió a sonar la misma musiquilla, como una oración tremenda, como una llamada fúnebre, como un delirio de nostalgia incurable. Y fueron pasando las horas, la 1, las 2, las 3, las 3:30. Yo seguía vestido, tumbado sobre la cama, sin conseguir dormir. Cuánto me hubiera gustado estar con ellos, sufrir con ellos, y al igual que ellos, poder dar rienda suelta a cuanto pasaba por mi alma. Felices ellos, me decía yo una y otra vez, que están unidos en el dolor de haber perdido a Maite, que la han conocido y amado, que manifiestan su tristeza. Y quedé escuchando ávidamente sus voces y sus rezos, amando y envidiando su amargura. Comenzaba el cielo a chorrear sangre y desgarrarse la piel, y aún seguía oyéndose excesivas, desesperadas, las notas antiguas de la caja de música. Y yo en silencio seguí rumiando mi dolor de solitario. Así hasta que por fin el ángel de turno apagó de un soplo la última estrella. Entonces me dormí. Hoy hace un año que murió Maite, pensé al cabo de pocas horas nada más despertar. Cuando bajé al comedor, solo encontré en él a Joaquina, una aldeana rolliza que al parecer llevaba 20 y tantos años en la casa. «Todos han salido muy temprano», dijo al verme. «Han ido al cementerio. Yo también he ido muy de mañana con Chomin. Hemos llevado para ella las flores más hermosas. Sí, las más lozanas, yo mismo las he cortado». Desayuné deprisa y salí encaminándome al camposanto, cuyas tapias negruzcas coronaban un montículo cercano. No había nadie en el pequeño cementerio y me interné, rezando con la mirada, con mis pasos temerosos de producir ruido, por entre sus breves alamedas melancólicas.
No muy lejos del depósito de cadáveres, al fondo, estaba la tumba de Maite. Coronas y ramos de flores se amontonaban sobre ella. En letras grandes, que eran como un grito de dolor, se leía en la franja negra de una corona: «Espéranos». En el centro estaba el escudo que había visto en el portalón de la casa con la leyenda Ongietorri. Con que allí, bajo aquella losa, estaba Maite. Allí reposaba su cuerpo, o lo que de su cuerpo quedara todavía. Era esta una verdad tan sencilla, tan directa, que quedé anonadado. Maite, Maite en carne y hueso. Maite estaba allí, a un paso de mí, a mi lado pero muerta. ¿Cómo había sido la muchacha en realidad? Un año antes, solo un año antes, hubiera podido conocerla, oír su voz, recibir su mirada. Un año nada más, solo un año. Pero estaba ya muerta, muerta del todo, muerta sin remedio, y unas coronas descansaban sobre la fría losa. El jardín de cruces parecía respirar un aliento de una paz tal que no podía ser en verdad este mundo. La muerte se hacía en aquel camposanto sencilla y blanca. Cuando volví a casa, solo encontré en ella a Joaquina. Casi una hora después llegaron Miren y su madre. ¿No está Miguel? No, dije. Yo pensaba que estaría contigo. Dios mío, musitó Miren. La eche Andrea subió las escaleras hablando a solas. ¿Qué ocurre, Miren? ¿Qué pasa?, pregunté. Miguel debe haber marchado a la romería, explicó ella. Fuimos los tres al cementerio muy temprano y al salir estaba como aturdido. Nos dejó sin decir palabras y echó a correr. Amacho y yo hemos ido al río, pero no estaba allí. Habría ido a la romería, estoy segura. Sufría el pobre tanto que habrá querido hacer algo que en realidad no quiere ni debe hacer. Miguel siempre se porta así cuando sufre. Escondió el rostro entre las manos, estremeciéndose, y corrió a encerrarse en su habitación. La mañana la pasé solitario y pensativo. Qué honda huella había dejado Maite entre los suyos. La madre y los hermanos parecían no vivir, sino para dedicarse al culto de su recuerdo. Y esto había alcanzado ya caracteres de enfermiza y trágica obsesión. Sonaba en toda la casa la melodía de la cajita de música y yo, para no oírla, salí de la casa. Regresé al atardecer y hallé a Miren sola en el comedor. Amachu está en su cuarto, me dijo, y Miguel no ha vuelto todavía. Y así pasaron las horas de aquella tarde sin hacer nada, en silencio, mirándonos y pensando tanto ella como yo en Maite. A eso de las 10 llegó Miguel. La cara se le rompía en una sonrisa grandota, caminaba tambaleándose. «Vienes de la romería», estalló Miren con voz acusadora. «Estás bebido». «¿Bebido?», repitió él. «Borracho, hermanita, borracho perdido, eso es lo que estoy». «Miquel», insistió ella con inusitada dulzura, «¿por qué haces eso? Y precisamente hoy el día que...» «¡Cállate!», chilló él. «Hoy es un día como todos los demás, igual que cualquier otro». No quería recordar, se negaba terminantemente a ello. Quería enterrar definitivamente a la muerta. Tenía un mínimo tiempo para ello, todavía, y lo sabía. Miren, inmóvil, tenía ahora la cabeza inclinada, mirando al suelo y sollozaba. «¿Otra vez llorando?», observó Miguel. «A cantar todos, pero todos, nada de dejarme a mí solo, cantemos los tres juntos». Y comenzó a cantar un sorchico que en el País Vasco se sabe todo el mundo de memoria. «Maite, yo no te olvido, ni nunca, nunca te he de olvidar. Aunque de mí te alejes, leguas de tierra y mar. Maite, si un día sabes que he muerto ausente de tu querer, del sueño de la muerte para adorarte despertaré. Maite, Maite». Su voz se le quebró al finalizar la canción.
El Maite se le rompió en la boca como un sollozo. «No quiero pensar en ella», gritó. «Tenemos que olvidarla, tenemos que volver a enterrarla. ¡Madre! ¡Madre!», llamó. «Y tú, Miren, y tú, venid todos. Quiero que veáis lo que voy a hacer. Miren, ¿quieres darme la cajita de música? Vamos al salón». Miren le entregó la cajita de música, que él miró con expresión indecible. Abrió la tapa, mientras las dos figuras aldeana y aldeano del País Vasco danzaban suavemente, dando vueltas y vueltas. Y de pronto, con inusitada violencia, Miguel golpeó la caja de música contra la barandilla, la dejó caer. Nunca sonó una música tan tristemente en mis oídos como cuando la antigua caja de música se estrelló abajo, en el suelo, con chasquido de porcelana rota, casi de corazón abierto a navajazos. Ni Miren ni su madre hablaron. Y en el salón, ante el retrato de Maite, Miguel sacó su caja de pinturas y destripó un tubo de óleo sobre la paleta. Luego, con lentitud que en sí misma constituía un insulto, se acercó al lienzo. «No, Miguel», gritó Miren, adivinando los propósitos de su hermano. «Eso no, por lo que más quieras, no, no». No hizo, sin embargo, nada para evitarlo. Y yo, temblando, quedé también inmóvil, como clavado en el suelo. Miguel se puso a emborronar cada vez con mayor frenesí el retrato de Maite. «Hace tiempo que debía hacer esto», chillaba furioso. «Hace tiempo, sí». Frotó la paleta contra el lienzo que había descolgado del muro hasta emborronarlo y rayarlo por completo. La madre se dirigió a su habitación. No había pronunciado una palabra ni había hecho un gesto, un solo gesto, pero en sus ojos había un dolor y un cansancio infinitos. Miren lloraba. «Maite ha muerto, quiero que lo sepáis. Ha muerto, pronunció brutalmente Miguel. «Está muerta, ¿lo oís? Muerta del todo, bajo tierra». Tiró la paleta contra la pared, pisó sobre el lienzo hasta destrozarlo y corrió a ciegas llorando, bramando, casi de desesperación, escaleras abajo. Se acostaron todos, o se encerraron en sus habitaciones, y quedé una vez más a solas en el salón. Apagué las luces y fumé en silencio en la oscuridad. Comenzaba a amanecer cuando por fin me decidí a encender la luz. Lo hice con verdadero temor de producir ruido, como si el clic del interruptor fuese a despertar a toda la casa. Yo tenía un miedo enorme, ahora lo sé, de que alguien viéndome allí, ante el emborronado retrato de Maite, adivinase lo que sucedía en mi alma. Porque lo había supuesto muchas veces, pero fue entonces cuando comprendí que me había enamorado de una muerta. Aquel descubrimiento me anonadó, y al día siguiente, tras cambiar apenas unas palabras con Miguel y su madre, me marché. No pude despedirme de Miren porque ésta se negó a salir de su habitación y no hacía más que sollozar. Me fui de aquella casa una inolvidable mañana del mes de mayo. El cielo estaba despejado y el aire era fresco y transparente. El paisaje entero, cielos, árboles, río, palpitaba de ansias de vivir, pero yo solo conseguí ver a mi alrededor y dentro de mí mismo un derrame sentimental de lluvias sucias y de amarguras enfermizas. Chomin me acompañó a la estación. Al darme la mano en el último ademán de despedida, me pareció que un trozo de mi alma, de mi vida, de algo que era profundamente mío, se me arrancaba bruscamente a tiras y quedaba llorando en el andén. Muchas veces, en el intervalo de unos pocos minutos, estuve tentado de volver al río, de quedarme allí semanas y meses en silencio, hundido en profundas nostalgias que nunca había tenido principio. Pero sonó el pitido angustioso del jefe de estación. El vapor de la máquina puso cortinas blancas en las ventanillas y el tren arrancó. «Adiós, Maite», grité mentalmente. «Adiós, Maite». Cuando me asomé a la ventanilla, el pueblecito estaba ya lejos, y de pronto al doblar un recodo dejé de verlo. Ya en Bilbao nuevamente volví a sentirme encarcelado en el recuerdo. No era la mía, no una tristeza serena o un recuerdo piadoso y bello, aunque doloroso, sino una angustia que me cercaba, que me estremecía,
que me atormentaba. Experimenté apenas llegado a Bilbao la imperiosa necesidad de contemplar el río, de compartir en toda su profundidad el dolor de Miren, de Miquel y de la Echeandrea. Procurando vencer esta dolencia, esta, como enfermedad, marché al extranjero. Se había echado el buen tiempo encima. Fui a Ámsterdam, pero los turistas con sus Kodaks y sus guías manchaban en la ciudad todos los rincones que me eran queridos. Estuve allí una corta temporada procurando olvidar, pero fue en vano. En alguna parte dentro de mí sonaban a todas horas las palabras de Iparraguirre. Herri aldego xitan, Tokionak ba aira, bañan biochaktio, Shoaz Euskal Herria. En todas partes hay bellos lugares, pero el corazón dice, vete al País Vasco. Un día no pude más y decidí regresar. Tenía que hacerlo. Una fuerza interna y poderosa me obligaba. Salí en el primer tren. La voz insistente y dulcemente torturadora me repetía, Shoaz Euskal Herria, Shoaz Euskal Herria, Shoaz Euskal Herria. Y volví al País Vasco. En Bilbao, la impaciencia, si cabe, se me agigantó. Y un atardecer, 2 o 3 días después de mi regreso del extranjero, sucedió algo que me hizo volver al pueblo. Yo estaba en el balcón de mi casa mirando la calle y pensaba en Maite mientras a veces alargaba la mirada hasta las alturas de Begoña y Archanda. Y de pronto, allá en alguna callejuela cercana, alguien, un hombre, comenzó a cantar. Era un sorchico. Expectante con el alma de puntillas, yo escuchaba aquellas palabras que tanto significaban para mí. Maite chumía, canta y no llores más. La voz era grata y había emoción en su acento. Las palabras del sorchico saltaban sobre los tejados como peregrinos pájaros colixcas y se escurrían melancólicamente en el atardecer. Yo volveré a decirte las mismas cosas que te decía y volveré a cantar sorchicos al pasar. Y volveré a quererte con toda el alma, Maite chumía. Y la voz, que se me hacía odiosa y necesaria, cantaba y cantaba sin parar, repitiendo una y otra vez las palabras. Maite chumía, canta y no llores más. Lo tremendo era que al propio tiempo yo deseaba que aquella canción no se acabase nunca, que continuase sonando durante años y años. Yo sentía un dolor infinito y también una delectación, un éxtasis indefinible. Cuando la voz cesó, quedé escuchando, esperando, pero no volvió a dejarse oír y tuve tentaciones de gritar, ¡cante! ¡Siga cantando! Y allí, de pie, en el balcón, rompí a llorar igual que un niño. Al día siguiente tenía que ser, regresé al pueblo. Llegué a la hora temprana y me encaminé directamente a la vieja casona de mis amigos. Cuántos recuerdos despertó en mí aquella carretera, con sus altos castaños que casi se perdían de vista a lo lejos. Aunque aquel atardecer en el que Miquel y yo pasamos por allí en carro había existido realmente, todo me parecía un sueño descompuesto y al mismo tiempo curiosamente vivido y real. Chomin estaba en el jardín fumando su pipa. No se movió al verme. Tuve la impresión de que hacía días que el anciano esperaba mi visita. «¿Ha vuelto usted?», dijo. «Sí, ¿están en casa todos?» «Echeandrea sí. No ha salido desde entonces. Y Miren está en la iglesia, ¿sabe usted? Va a meterse monja. Y Miquel en el recodo del río, siempre está allí. Fui en su busca. En el recodo del río lo encontré». Efectivamente, me quedé asombrado al verle, porque en todo él había una sutil e incipiente anormalidad. «Tengo miedo», me dijo, sin mostrar el menor asombro de verme allí de nuevo. «Miedo de mí mismo. He llevado las cosas demasiado lejos y me he acostumbrado a vivir así, como ahora, siempre pensando en Maite. ¿Podría volver a ser aquel que fui? ¿Podría recoger acaso el agua derramada? Tengo miedo, añadió con creciente angustia. Ignoro qué es lo que entonces, oyéndole, me llamó por entero.
Tuve miedo yo también, miedo de prolongar aquel recuerdo, miedo de seguir alimentando mi absurdo amor por una muerta, porque Miguel tenía razón. Llegado el caso, ¿podría yo recoger el agua derramada? Vuelvo hoy a Bilbao, le dije. Solo quería veros de nuevo y saber cómo os encontrabais. Adiós, Miguel. Me miró con tristeza infinita. Agur. Me fui sintiéndome cobarde de algo que, aunque no sabía con precisión de qué, al llegar a la casa encontré a Miren, que venía de la iglesia. Sabía que vendrías, que volverías, musitó. Tú sabes cómo era Maite, llegaste casi a conocerla. Tenías que volver y yo lo sabía. Me han dicho que quieres meterte monja, dije. Sí, sé que ese es mi camino, rezar. Tantos vivos y tantos muertos sin oraciones. Sé que en el convento encontraré la paz que tanto necesito. La paz, ¿recuerdas? Que Maite buscaba sin descanso, pero me preocupa Miguel, añadió mientras le temblaba la voz. Ha cambiado mucho desde aquella noche. Apenas habla y está todo el día a orillas del río. Oigo durante horas por la noche cómo pasea por su habitación. No supe qué decir. Miren me miraba con inquietud a los ojos. «Estás enamorado de ella, ¿verdad?», preguntó suavemente. «Hace tiempo lo sospeché. Ahora al verte lo he comprendido. Pero eso es una locura. Mira cualquiera de nosotros. Todos estamos obsesionados con el recuerdo de Maite. Ella era hermosa, buena y delicada, como nadie. Pero no es este el modo en el que se debe de amar a una muerta. Ahora lo sé, repitió. Tú tienes tiempo de volver a ser el que fuiste. Vuelve a los tuyos, a tu vida normal, a tus quehaceres. No cometas el mismo error que cometimos todos nosotros. Sálvate, aún tienes tiempo, sálvate, sálvate. Nos miramos a los ojos. Yo dije, adiós, Miren, reza por mí alguna vez. Ella no me detuvo, no me habló, quedó quieta, pero petrificada, mientras yo echaba a andar en dirección al pueblo. Durante más de un año no tuve noticias de ellos. Miguel, Miren y su madre habían desaparecido completamente de mi vida. Yo recordaba a Maite, sí, pero era un recuerdo casi lejano, blanco y piadoso, como el de la primera novia que se nos murió. Hace apenas un mes supe que Miguel había muerto. Un amigo me dio la triste noticia. ¿Cuándo murió?, pregunté. Hace cosa de una semana. Se ahogó, ¿sabes? ¿Que se ahogó? ¿Dónde? En un riachuelo que pasa cerca de su casa. ¿Cómo sucedió? No sé, respondió mi amigo. Miguel sabía nadar, ¿recuerdas? Era el que mejor nadaba cuando íbamos a las arenas. No puedo explicármelo. Lo único que sé es que faltó de casa una noche y que su hermana Miren y el jardinero, un anciano llamado Chomin, fueron al río, por si acaso, y allí lo encontraron ahogado. ¿Venía el río con crecida? No, parece que no. En el pueblo dicen que en aquellos parajes suceden cosas raras. Permanecí en silencio. Luego, de modo más natural, como si se tratase de una pregunta completamente normal, solté el interrogante terrible. ¿Fue muerte accidental o se sospecha que sea suicidio? Mi amigo permaneció un rato pensativo. No sé cómo fue ni cómo ocurrió, dijo. Pero la verdad es que corren habladurías por el pueblo. Parece que hubo algo que no está nada claro. Por cierto, ¿sabes que allí mismo hace año y pico murió también una hermana suya llamada Maite? Moví lentamente la cabeza. Sí, lo sabía. Pobre Miguel. Tras un rato en silencio le pregunté, ¿quién vive ahora en la casa? Su madre. No pude verla. El jardinero me dijo que hacía más de un año que no salía ni hablaba con nadie. La pobre, al parecer, está medio loca y no hace más que dar vueltas por la casa. Habla a solas y llora con frecuencia. Y Miren no está con ella en la casa. No sé, me dijo. Me despedí de él y volví a mi casa más triste que nunca, pensando qué podía haber en el fondo de todo aquello. Miguel era católico y nunca habría escogido una mala muerte,
Pero ¿y si se lanzó al río en un momento de locura? ¿O sería la suya, en efecto, una muerte accidental, una de esas tremendas casualidades que suelen darse de cuando en cuando en la vida de un hombre? Tal vez Miguel fue allí de noche y cayó al río de manera incomprensible, ahogándose del modo más inesperado. No encuentro, ya digo, explicación a lo ocurrido. Y como nada he vuelto a saber al respecto, no sé a qué atenerme, y aquí debe de acabar este relato. En cuanto a Miren, me dijo mi hermana hace unos días que se había metido monja en un convento de clarisas. Se llama ahora Sor María del Rosario.